Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias lo primero a Santa Cruz de Tenerife, que ayer tarde nos acogió en una ponencia sobre la libertad de prensa. Muchas gracias al Real Casino, esa entidad tan prestigiosa de Tenerife, por la invitación, y a la cantidad de amigos que llenaron la sala. Ahí estaban todos: Juan Carlos Meneses haciéndome de maestro de ceremonias, el mediador, sí, Navarro Tacoronte, el de Tito Berni, entre el público, y mi querido amigo Abraham, el mejor humorista de este país, que también vino a vernos. Fue un honor que estuvieran todos ustedes acompañándome. Muchísimas gracias. No olvidamos a la gente de Canarias, específicamente a la gente de Tenerife, que siempre están ahí. Bueno, amigos, sí, se vienen cosas importantes, van a ocurrir cosas muy suculentas en las próximas horas y días. Se espera mucho movimiento en la sede del PSOE, donde hay muchos ya se cuentan por docenas, que quieren cortarle la cabeza al dictador. Los críticos del PSOE se han envalentonado después del informe de la UCO de la pasada semana, exigen un congreso extraordinario, pero lógicamente el dictador no lo va a hacer, y si lo hace será poniendo otra urna detrás de un biombo, ¿verdad?, que es su especialidad, el fraude electoral. Pero se vienen cosas importantes. ¿Saben lo grave? Que mientras tanto siguen con todos los privilegios. Santos Cerdán sigue con coche oficial, sigue con escoltas que ha pactado Sánchez y Marlaska. Sí, una parte lo paga el coche, el partido, los escoltas, usted y yo con nuestros impuestos. ¿Por qué un imputado debe tener escoltas? ¿Por qué Ábalos sigue con escoltas y coche oficial? ¿Por qué hemos de pagar la seguridad a Begoña Gómez mientras se sienta en un banquillo como acusada? Todo eso, señores, lo seguimos haciendo, y ellos así se protegen de nosotros, de la sociedad civil. No pueden evitar las pitadas, los gritos, los insultos, pero sí quizá alguna agresión. Es tremendo que los escoltas puestos ahí para evitar atentados de grupos terroristas acaben convirtiéndose en defensores de los ciudadanos a los que supuestamente Ábalos o Santos Cerdán, que era diputado, deberían representar, defenderse de aquellos que les han votado. Qué triste acabar así una carrera política, pero más triste será cuando terminen en el banquillo o en prisión, porque va a ocurrir. Hay un nuevo informe de la UCO que va a ver la luz en breve, y el próximo va a por Ángel Víctor Torres. Ya que hablábamos de Tenerife, ahí le conocen muy bien todos. Me hablaron de él muchos de los invitados. El expresidente canario, que perdió las elecciones y por eso, por hacerlo tan mal, fue ascendido a ministro, tiene mucho que esconder, y Aldama tiene muchas de las pruebas de los supuestos delitos de Ángel Víctor Torres. El próximo informe va a por él. Veremos si es tan contundente o más que el de Santos Cerdán. Nos aseguran que está pillado. Fíjense que aunque yo les diga que acabarán siendo juzgados y condenados, que luego pisen prisión no depende de un juez. Este país indulta mucho. Indulta por motivaciones políticas. Se intercambian los indultos PP y PSOE cuando gobiernan. Cuando el PP gobierna, indultó a Barrio Nuevo y a Vera, Rafael Vera de los GAL. Indultó en los 80 el PP el primer gran caso de corrupción, de financiación del PSOE. El PSOE se ha financiado a través de la corrupción casi siempre. El primer caso fue Filesa,
y lo indultó el PP, igual que el PP también indultó a 15 terroristas de Terra Lliure, porque hay que llevarse bien con la minoría catalana y que nos apoyen en Madrid, ya saben, esta monserga. Y el PSOE pues ha hecho lo propio. El PSOE indultó a Juan Ormaechea, presidente cántabro del PP, indultó al consejero delegado del Santander, a Jesús Gil o a Alfonso Armada del 23F. Se trata de buscar amigos que hagan una llamada al ministro del Interior de turno y este lo consulta con el presidente, y habitualmente es un cambio de cromos. De la trama actual de los de la banda del Peugeot, ya hay uno que fue indultado, sí, lógicamente por el PP, por el gobierno de José María Aznar. Koldo García. Están viendo el Boletín Oficial del Estado, 8 de noviembre de 1996. Aznar indultó a Koldo García por lesiones. Había dado una paliza a un chico menor de edad, que por cierto, poco después de indultarlo dio otra paliza a otro. No le sirvió de mucho. ¿Por qué el PSOE intercedió por alguien tan pequeño, verdad, en aquel momento, año 96, como Koldo García? Muy fácil. Koldo García era candidato a la alcaldía en el pueblo de Huarte, en Navarra, por el PSOE, sí, Partido Socialista de Navarra. Y si le condenaban y tenía antecedentes, no podía presentarse como candidato a la alcaldía o concejal, lo que saliera. De manera que pidieron un favor y el gobierno de Aznar indultó a ese hombre tan alto, grande, que daba palizas con la mano abierta una y otra vez. ¿Cuántas veces más habrá que indultar a Koldo García? ¿Lo hará Feijóo cuando llegue al poder, si es que algún día llega? Imagínense la España de aquí 5 o 7 años. Imagínense gobernando el PP, imagínense a Koldo, a Ábalos y a Santos Cerdán en prisión. ¿Tienen alguna duda de que les van a indultar? Yo no tengo ninguna. Es más, si Sánchez es condenado, también creo que un gobierno popular le indultaría. Esta es la pena de nuestro país, que mucho hablar y poco hacer. Por cierto, que la presión sobre Feijóo, ya que hablamos de él, la presión de todos, partidos, sociedad civil, redes sociales, digitales, la presión de todos para que convoque una moción de censura es brutal, a pesar de que siguen diciendo que no dan los números. Brutal. Hay quien dice que la convocará en breve, aunque sea como último remedio. Amigos, hay mucha información confidencial. Hoy empezamos además con una entrevista muy interesante de las que no se escuchan en ninguna parte. Bienvenidos. Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.
Señores, hace años que estamos recibiendo mensajes de ustedes, fotografías, preguntas sobre las estelas químicas o los chemtrails. Es cierto que aumentó la especulación sobre lo que podía ocurrir en tiempos de pandemia, pero el fenómeno es anterior a 2020 y a día de hoy continúa. Siguen los gobiernos, algunos, diciendo que es la condensación de aire de los aviones, y ya sabemos que eso no es. Aquí nos lo contó un investigador, Simone Lucatello, profesor del Instituto Mora en México, colaborador del equipo de científicos de Naciones Unidas. Él reconoció que se hacen pruebas con el clima a través de esas estelas químicas. Hay muchísimos experimentos que se están haciendo a raíz de esta idea de controlar las temperaturas y las emisiones, ¿no? Para estabilizar, digamos, lo que es la temperatura promedio del planeta, la lucha al cambio climático. Toda esta ingeniería que te comentaba, sí, desde mi punto de vista, está ya fuera de control. Porque se están usando y están haciendo cosas que nuevamente no sabemos bien. Por ejemplo, este tema del secuestro del carbono en este momento, que es una forma, digamos, si quieres, ¿no? de limpiar el aire de alguna forma, pero ese carbono se está utilizando y luego se pone abajo de la tierra de otra forma para crear otro tipo de procesos que también no sabemos. Entonces hay una palabra que nosotros usamos mucho que se llama incertidumbre, que es muy alta en estos procesos. No sabemos realmente qué tanto o no reacciona el planeta de otra forma. Pero nadie sabe quién lo hace. Son aviones privados, no son aviones del ejército, los que sobrevuelan muchos lugares de España y del mundo, lanzando algo que muy pocos han analizado, y queremos profundizar en ello. Solo una vez en el Congreso de los Diputados, un diputado colaborador de este programa preguntó al gobierno qué eran. Es Pablo Cambronero, diputado en el Congreso y Policía Nacional. ¿Fue así, Pablo Cambronero? Bienvenido. Muchas gracias, Albert. Encantado de estar contigo. ¿Es cierto? ¿La única vez que se ha preguntado en el Congreso lo hiciste tú? Pues así fue. A principios de 2023 presenté una pregunta parlamentaria también por aclamación popular, porque hubo muchísimas personas que me la pidieron y consideré necesario hacérsela al gobierno. Y la pregunta básicamente lo que decía y lo que preguntaba al gobierno, porque al final es una pregunta, era si se estaba intentando o consiguiendo manipular el clima con una fórmula, un sistema, también a través del posible rociado aéreo. El gobierno tenía la opción de contestar si somos tan, no sé, vamos a decirlo así, conspiranoicos, pues tenía la oportunidad de contestar, pero se convocaron elecciones y el gobierno dio la callada por respuesta a esta pregunta. Nunca respondió ni afirmativa ni negativamente. Nada, nunca dijeron nada, salvo llamarme un poquito de todo con respecto también a la repercusión mediática que tuvo esta pregunta parlamentaria, que al final es una pregunta. Yo no estaba admitiendo nada, simplemente preguntando cosas que ahora sí sabemos que realmente se están haciendo o se están ejecutando también, con noticias, por ejemplo, en Londres y en otros muchos sitios donde se han publicado en medios además de contrastada relevancia que precisamente se está manipulando el clima con otros sistemas también de rociado aéreo. Por lo tanto, bueno, la pregunta era pertinente, pero el gobierno consideró necesario no contestar y al mismo tiempo insultarme diciendo que yo era un conspiranoico o que veía cosas extrañas. Esta es España, señores. Gracias por hacerla. Tenías que ser tú el hombre que más preguntas ha hecho a los gobiernos de este país. Seguimos hablando durante la semana del mal gasto de dinero público. Un abrazo, Pablo. Gracias. Un abrazo, Albert, y muchas gracias. Como vemos, no es fácil que nos den una respuesta. Hoy hemos invitado posiblemente a la mejor experta sobre estelas químicas que hay en España. Es activista medioambiental, investigadora de geoingeniería climática. Josefina Fraile, bienvenida. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Usted posiblemente tiene la respuesta a la pregunta del millón. ¿Quién lo hace? ¿Qué llevan? ¿Por qué lo hacen? Partimos de la base de que no es condensación de los aviones, del agua, del aire. No es así. La respuesta a ese debate de las estelas químicas no existe. Las respuestas son estelas de condensación. Bueno, pues es falso. Las estelas de condensación se
se generan a una altitud de 9 kilómetros aproximadamente, a una humedad relativa de 76% y a una temperatura de 44 grados bajo cero aproximadamente. Esas estelas apenas son visibles, porque son estelas de condensación, quiere decir que es agua en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso no se ve. La humedad del ambiente, que es la que permite la vida en la Tierra, ese nivel de humedad no se ve. Entonces, ¿por qué estas se tienen que ver? Bien, pues porque no son estelas de condensación. Lo que pasa es que las han bautizado chemtrails, ¿no? O estelas químicas, precisamente para dar la respuesta que ellos tienen a mano. Y porque estelas de condensación es un vocablo que sí está en el vocabulario de la aviación a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este vocablo, chemtrails, es un vocablo que diseñó el ejército en los años 90, justamente cuando ellos ya empiezan a modificar el clima de manera masiva en el mundo. Se iba a ver. Entonces tenían que dar una explicación racional. Estelas de condensación. Bueno, pues no, señores, no son estelas de condensación. Usted, por tanto, asegura que el objetivo final, y lleva décadas, quien lo haga, es cambiar el clima, es provocar sequías o lo contrario. Yo le he escuchado a usted decir que solo hay un científico en el mundo que ha analizado lo que llevan, lo que están sembrando en el aire. Además es un químico nuclear, creo, un experto, ¿no? Sí, es el doctor Marvin Herdon, es el primer y único científico desde mi punto de vista, desde mi conocimiento, que ha tenido el valor de salir diciendo que, bueno, porque la academia, los académicos llevan debatiendo sobre el tema los últimos 20 años, pero siempre han dicho que esto no se está llevando a cabo, que esto son herramientas en las que están trabajando, que son hipótesis, pero que no se está llevando a cabo. Bueno, pues sí, claro, se está llevando a cabo desde principios del año 2000 en todo el mundo, ¿no? Entonces, este científico que vivía, ahora ya no, pero en ese momento vivía en San Diego, donde la climatología es muy seca y es imposible que se generen estelas de condensación si no hay la humedad determinada que requiere la formación de estas estelas de condensación. Entonces él dice, bueno, voy a esperar a ver lo que la lluvia, cuando llueva, nos trae como mensaje, ¿no? Porque sería la huella, nos traería la huella, ¿no? De eso que estamos viendo en el cielo. Entonces, justo recoge lluvia, analiza, encuentra 4 aluminio, varios, estroncio, titanio y sigue así analizando hasta 16 elementos. Entonces, cuando él ya tiene esos 16 elementos, dice, ¿conozco yo algo realmente? ¿Está en mi esfera de conocimiento algo que contenga estos 16 elementos o algo más? Y efectivamente se trata de cenizas volantes de carbón. Cenizas volantes de carbón. Las cenizas volantes de carbón son unas cenizas micrónicas que expelen los tubos, las chimeneas de las centrales térmicas. Hay 2 tipos de cenizas, unas que son como muy sólidas, los cirros, ¿no? Y después están las muy finas, que son altamente tóxicas. Y por esa razón obligaron a todas las centrales térmicas a poner precipitadores electrostáticos para recogerlas, acumularlas y guardarlas en lugares estancos. Bien. En el año 1990, la NASA dice, bien, es posible generar estelas de condensación, entre comillas, porque no son estelas de condensación, si bajamos de altura, porque ellos necesitan para sus fines bajar la altitud de esa dispersión de aerosoles que llaman, entonces es posible siempre y cuando nosotros inyectemos a través de medios aéreos en la atmósfera aerosoles, ¿no? Es posible. Entonces,
a eso que se genera, que es lo que denominaba la gente estelas químicas, pues bien, le han llamado ahora estelas de condensación persistentes. Suena un poco como al COVID persistente, ¿verdad? Sí, es una manera de cambiar. Por lo tanto, sabemos, al menos en ese informe de San Diego, que son cenizas volantes de carbón. ¿Con Así qué es. A mí me dicen un momento, las cenizas volantes de carbón tienen 46 elementos tóxicos, entre los cuales 4 radioactivos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay uranio, por ejemplo, uranio. Sí, por ejemplo, uranio. Entonces, ¿cuál es el fin? Objetivo, Josefina Fraile? ¿Cuál es el fin? Porque quizá intentando variar el clima o provocando sequía o provocando la lluvia, lo que provocan es que afecte al ser humano negativamente. Eso es evidente que es tóxico, ¿no? Es muy tóxico. Entonces, aquí se entremezclan muchas agendas. Es decir, lo que el gobierno, lo que el Estado global, porque existe el Estado global, nos lo van revelando poco a poco. Estas cosas que están ocurriendo en todo el mundo. Y eso no podría ocurrir en todo el mundo si los países tuvieran soberanía sobre sus cielos, es decir, y sobre su territorio. No hay soberanía nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos de facto bajo los auspicios de un gobierno mundial que busca tener una economía mundial, una fuente de energía mundial, la que ellos dicen, fuera del CO2, etcétera. Es una locura, pero bueno, ellos son los que componen estas locuras para lograr sus fines. Sus fines últimos son los de hacerse con todos los recursos del planeta, porque entonces, para hacerse con todos los recursos del planeta, sobramos los 7.000 millones de personas que habitamos en él, sobramos, porque por eso nos llaman comedores inútiles. Hay que ver algunos de ellos, ¿no? En fin, bien, según sus ideas, sus concepciones de las cosas, nosotros les estamos deprivando de lo que es suyo, de su propiedad. La tierra, en general, es suya, ¿no? La consideran suya. Entonces, bien, nos hemos procreado de manera alarmante, según ellos, y entonces tienen que reducir la población. Esto ya queda muy claro en un informe del Club de Roma que se llamaba Los límites del crecimiento, que se publicó en el año 1972. Bien, entonces ahí se entremezclan muchas agendas. Tenemos al señor señor Kissinger, ¿no?, que decía que si controlas el dinero, controlas el mundo, si controlas la energía, controlas los estados, ¿no? Entonces, aquí se trata de todo, pero la única forma en la que ellos pueden llevar a cabo este gobierno global y hacer que todas las agendas que ellos persiguen confluyan en un solo vector, esa es la manipulación del clima. Porque con la manipulación del clima controlas los alimentos, y controlas los alimentos, controlas el mundo, controlas los mercados agrarios, controlas la bolsa, o sea, lo controlas todo, controlas hasta el sistema monetario, ¿no? Entonces, que ya no sería necesario, porque según lo tienen planificado, dentro de poco, en octubre, empezarán ya a imponer una sociedad sin dinero, es decir, ya es el colmo de la esclavitud, de nuestro nivel de esclavitud, ¿no? Bien, el CBDC, ¿no? Entonces, todo eso entra dentro de las posibilidades que ofrece la manipulación del clima. Entiendo. Josefina, me dicen que España es campo de pruebas, que España se prestó hace décadas a experimentos medioambientales. Yo quiero ver ese documento y quién lo hizo, porque me aseguran que existe. Claro que existe, no es solo un documento, es más que un simple documento, es un contrato. En los años 60 quieren ya empezar a tener un campo de pruebas amplio, ¿no? Y notifican a los países de Naciones Unidas que buscan países experimentales para entrenarse en programas
de manipulación del clima. Lógicamente no hablaban de manipulación del clima, hablaban de mejorar las condiciones. Por ejemplo, cuando vienen a España, Castilla y León, pues tenía mucha sequía, habían gastado mucho dinero en un plan de regadío de tierra de campos que se llamaba, pero después no había agua. Pero bien, entonces el gobierno de España es uno de los que se propone. Se propusieron 15, pero si se hubieran propuesto los 190 países o 180 y pico países que había en ese momento, habría sido lo mismo, es decir, habrían escogido a España. ¿Por qué? Porque España resulta que ya antes de los años 50 ya estaba haciendo ese tipo de trabajo. Escogieron a España porque España es para ellos un país importante, estratégico. ¿Por qué? Porque es la puerta a todo el continente africano y porque es el trampolín a todo Latinoamérica, incluido Centroamérica, incluido, bueno, pues México, ¿no? Bien, por eso escogieron a España. Josefina, dígame, para acabar, los efectos en la salud de esas cenizas volantes de carbón u otras sustancias que puedan lanzar. ¿Qué es lo que provocaría en la población civil? A ver, primero provoca verdaderos desastres en el clima. Estamos llegando a un punto de no retorno. Esta ruptura de los sistemas climáticos naturales es inadmisible y esto tiene que parar ya. Entonces, bien, esto tiene consecuencias graves en la agricultura. Está cambiando el clima, están generando expresamente, porque tienen la capacidad para hacerlo desde el año 1963, grandes eventos climáticos extremos que ellos dicen, ¿no? Enormes lluvias, enormes glaciares o enormes sequías. Tienen esa capacidad tecnológica para hacerlo desde el año 1963. Y ahora mismo, imagínese lo que ha llovido desde entonces, esto está mucho más perfeccionado. Bien, entonces, si nosotros tuviéramos una situación de calentamiento global, eso quiere decir que habría más evaporación de los ríos, de los lagos, de los mares y por lo tanto habría más humedad relativa y por lo tanto se generarían nubes y por lo tanto se generaría más lluvia. Y sin embargo no es cierto, la unidad relativa está en sus mínimos. Si baja de esos mínimos es incompatible con la vida. Entonces, por otro lado, bueno, eso lógicamente a nuestros agricultores, aquellos que nos dan de comer, no les beneficia en absoluto, a todos no nos beneficia en absoluto. Y después tocando el tema de la salud pública. A ver, uno de los elementos del que nos alerta el doctor Marvin Herdon es de que las cenizas volantes de carbón tienen un aluminio que se llama aluminio químicamente móvil, es decir, un aluminio que penetra a través de la humedad de tu cuerpo y llega a tu interior y entonces genera enormes problemas a nivel neurocognitivo, neurológico, problemas con Parkinson, Alzheimer, etcétera. Enfermedades neurodegenerativas que ya está llegando a los niños y que le han bautizado como el síndrome de San Filipo. Unos niños que empiezan aprendiendo como aprenden los niños y llega un momento en que ya no aprenden más y llega un momento en que empiezan a regresar en sus conocimientos y que ya olvidan quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Bien, pues gente que está metida en la ingeniería, por cierto, crea después hospitales para dar cura a esos niños. Es vergonzante y cada cura se llama 1 millón de euros. Hace unos años una madre de Victoria hacía un llamamiento a la sociedad civil para que le ayudaran porque tenía 3 niños y los 3 con el síndrome de San Filipo. ¿Y cuál es la respuesta médica? Es genético. No, no es genético. No 3 de 3, por Dios, ¿no? Pero bueno, es así como nos engañan. Entonces, empezando también porque su fin es ocultar el sol con todos estos aerosoles que están dispersando. Dicen que para que esos aerosoles reflecten la luminosidad solar de nuevo hacia el espacio sin pasar por la Tierra. Es que ¿cómo puede haber gente a estas alturas tan zumbada, pero tan mala? Porque esto es maldad pura, ¿no? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Nuestros huesos no están recibiendo, hay una pandemia, esto sí es una pandemia real de falta de vitamina D.
y sin vitamina D nuestro cuerpo no puede funcionar propiamente, ¿no? Entonces, una de esas razones es la ocultación del sol. El sol es salud, es vida. Entonces, es lo primero que nos dijeron cuando la pandemia, ¿no? No salgan ustedes, esténse en casa. No, hay que salir, hay que tomar el sol. El sol es importante para nuestro sistema, ¿no? Entonces, bueno, sí, es malo, no solo para la biosfera, para la tierra, para la producción, pero también para la salud humana y la de todos los animales. Nos ha dejado más preocupados que cuando empezamos la charla, Josefina Fraile, pero lo más grave es que instituciones públicas o privadas, y hablo de España, no tomen riendas, no tomen el control de análisis de qué pasa, de qué sucede, de por qué ocurre. Es como un silencio total en el que si hablas de ello eres un conspiranoico, pero algo extraño sucede en el cielo. Eso es evidente porque no ocurría antes. Todos hemos sido niños y esas estelas que permanecen horas y horas marcando hasta cuadrículas no las habíamos visto hasta hace unos años. Josefina Fraile, investigadora de geoingeniería climática y activista medioambiental, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. Gracias a ustedes por facilitarnos este altavoz a la comunidad hispanohablante. Hay mucho que hablar porque en realidad quienes están detrás hay que exponerlos, porque si no los exponemos sencillamente seguirán haciendo lo que están haciendo y no podemos ponérselo fácil. Hay que hablar con nombres y apellidos y espero que tengamos una vez más este micrófono a disposición para exponerlos. Cuando quiera. Gracias. Saludos a todos. Adiós. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Charla interesante sobre un tema del que me han pedido ustedes infinidad de veces aclarar conceptos, los chemtrails o estelas químicas. Hoy creo hemos aclarado muchos. Bueno, ha ocurrido algo, ahora nos metemos en el fango de Sánchez, pero ha habido unas riadas en Zaragoza y en Teruel brutales, más de una veintena de personas cercadas, cortes de luz, en lugares como Azuara, Letux o Moyuela, que se ha quedado sin puente. He recibido un mensaje que a mí me ha emocionado y es el de Alejandro Alonso. Alejandro Alonso, víctima de la riada de Benetúser, que por cierto, han visto ustedes que hay una APP que patrocina la editorial, Mis Seguros. Esta semana haremos una entrevista sobre ella. Es de Alejandro, es decir, la gente de la Zona Cero levanta cabeza y monta apps y lo que pueda para seguir adelante. Digo que me ha emocionado porque después de las riadas de Aragón he recibido esto de Alejandro. Como bien sabéis, el pasado fin de semana en muchos pueblos de Zaragoza sufrieron una riada similar a la que tuvimos aquí en Valencia. Ellos estuvieron aquí ayudándonos y por ese motivo, desde Ideas Nuevas, estamos organizando un convoy con salida el próximo sábado a las 7 de la mañana desde la calle San Roque, número 9 de Benetúser. Iremos a echarles una mano y a limpiar sus calles. Utilizaremos esta misma dirección como punto de entrega. Todo aquel ciudadano que quiera ayudar o quiera aportar, a partir de ahora hasta el viernes por la tarde, puede ir y depositar lo que crea conveniente para ayudar, bien sean palas, botas, gel hidroalcohólico, lejía, todo aquello que nosotros hemos necesitado, ellos lo van a necesitar ahora. Os dejamos 2 números de teléfono de WhatsApp para que podáis contactar y podáis dejar toda vuestra ayuda. También, aquellas personas que queráis veniros el próximo sábado a las 7 de la mañana, seréis bienvenidos. Cuantos más seamos, más podremos ayudar. Muchas gracias. Eres maravilloso, eres maravilloso. José Luis Rancaño, autor del documental Riadas, nadie habla de otra cosa. Qué grande es Alejandro y la gente de Valencia, ¿cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Qué tal, Albert? Encantado de estar contigo. Pues sí, Alejandro es un gran tipo. Alejandro representa la España decente. Es la España que nos gusta, es la España que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es la contraposición de los delincuentes y mafiosos y mezquinos que nos
nos gobiernan. Sí, sí. Todo el aplauso para Alejandro. Nunca será ministro, ¿no? A este paso. No, ese es el problema, que gente como Alejandro nunca ocupará responsabilidades públicas, muy a nuestro pesar y para nuestra desgracia, porque esos son los servidores públicos que nosotros necesitamos, no la basura y la chusma esta que vemos todos los días en las televisiones y que por desgracia aparecen en todos los informes de la UCO y de los que estoy sinceramente hasta las narices, Albert. Es decir, estoy harto de que esta gentuza arrastre el nombre de España allá por donde pasa. Es una vergüenza. Bueno, amigos de Teruel, amigos de Zaragoza, si necesitáis ayuda, Alejandro se va para allá el sábado con un convoy. Decidnos qué podemos hacer y cualquier oyente que quiera colaborar, correo electrónico o el teléfono, ya saben, albertcastillon7@gmail.com o el 649-532-435. Como siempre, lo que nos den se lo enviamos. Por cierto, gracias a las donaciones para Alfredo Perdiguero. Se han entregado por ahora. Alfredo le han expedientado un mes de empleo y sueldo por ir al programa de Iker. Le han expedientado ya 23 veces y como nos lo contó aquí, está un mes sin cobrar, pues hay gente que le ha donado. Es maravilloso lo que puede hacer la sociedad civil. Rancaño, tengo para ti mensajes. Ponte a trabajar. Catalina, el primero. Quiero dejar un mensaje para el señor Rancaño, felicitarlo por el documental Riadas de Valencia. Como afectada de la Dana, no pude ver el documental, pero sí que espero verlo en un futuro en las plataformas digitales. Simplemente me gustaría decirle también que espero que en un futuro se pueda ver en los colegios. Estaría bien. ¿Hay lugar donde se va a ver próximamente? ¿Hay plataforma? Sí. Próximamente lo anunciaremos, Albert. Vamos a estar en Amazon Prime seguro, pero quiero, además de estar en Amazon Prime, quiero hacer algo en YouTube que ya lo anunciaré y lo coordinaré contigo para que todos los confidenciales puedan ver el documental. Y ya me gustaría a mí que se vieran las escuelas. Lo llevo intentando con el cortometraje de 27 minutos sobre ETA y no lo he conseguido todavía. Pero bueno, insistiremos. Dios mío. Fraguas, más para ti. Lo que el lunes dijo Rancaño en el minuto 1 hora 31 minutos exactamente, debería ponerse en Castellón Confidencial todos los días como cabecera. De hecho, yo ya tengo una foto puesta en la cabecera de mi cama. He apartado el crucifijo y tengo a José Luis Rancaño. Saludos. ¿Sabes lo que dijiste, no? Que teníamos derecho a defendernos. Tenemos derecho a defendernos, tenemos que defendernos de este grupo de criminales. Tenemos el derecho a defendernos y además, en estos momentos, debemos de ejercer una oposición feroz. Cuando digo feroz, es feroz. Ahora no podemos que nunca aflojar, pero en ningún caso, Albert, porque yo no soy de los que piensan que este se va a echar para atrás, ¿eh? No, ni yo. Último para ti y luego presento otro invitado y 1000 historias. Chema. Oye, Albert, ¿se habéis dado cuenta de que Rancaño tiene posiblemente un buen filón y un guión perfecto con toda la información que poseéis sobre las tramas del señor Pedro Sánchez para hacer una película en el momento que este tío salga del poder, tenerla ya preparada para solamente rodarla? Ya te digo yo que esa película iba a ser un éxito. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Es una muy buena idea, por cierto. Permíteme que le salude a Fraguas, que no lo he hecho, y que le lance desde aquí un cordial saludo. Es que Albert no es una película. Podríamos hacer una serie de esas de Dallas, esas que duraban años y años, ¿te acuerdas? Capítulos y capítulos. Sí. Es decir, porque hay todo. Hay sexo, claro. hay traición, hay infidelidad, hay dinero, hay todo. Y tenemos gay, hay de todo lo que le gusta. Desde el año 2008 y 2009 llevan trabajando para el mal. Es decir, no es algo reciente, es que llevan unos cuantos años empeñados en hacer el mal.
Tremendo. Mi querido Teniente Coronel Francisco Vendala, Teniente Coronel ahora en la reserva, exagente del CSIC, del espionaje español. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Pues nada, estupendamente, muchas gracias, Albert. Saludos a José Luis Rancaño y felicitaciones por ese 27 minutos terrible, a mí me emocionó, y por esa riada que es una maravilla también, de verdad, enhorabuena. Esa es la defensa activa que hay que hacer, ese es el derecho que tenemos que ejercer, como bien ha dicho Rancaño. Sí, sí. Muchas gracias, Teniente Coronel. Ojalá. Vendala, hemos tocado fondo ya, ¿no?, en este país, o tengo la sensación que hemos tocado fondo. Bueno, yo creo que hemos tocado el fondo del pozo y ahora nos dedicamos a escarbar. Esa es mi sensación. Yo creo que, como ha dicho este oyente, la realidad está superando a la ficción siempre. Por eso Rancaño lo va a tener muy fácil para su próximo gran documental o película. La realidad de España está superando a la ficción, a cualquiera. No hay ningún novelista que pudiera imaginar lo que estamos viendo. Creo, por desgracia, porque yo no veo salida, porque tampoco hay oposición, porque no se ejerce ese derecho que ha dicho Rancaño a esa oposición realmente feroz. Creo que hemos llegado al fondo y ahora nos dedicamos a escarbar. Lo siento, Albert, pero es mi sensación. Ojalá, de verdad, ojalá me equivoque. Sí, sí. Fíjense, algo que lo demuestra, y lo decía yo en la editorial, es que las ratas abandonan el barco. Sí. Todas. Estoy viendo un aluvión de ratas abandonando a toda prisa. Miren, esta mujer que van a escuchar es militar, Vendala. Yo la conocí en los platós de Antena 3, protestaba ante la exministra de Defensa, que estaba también a mi lado, Carmen Chacón, porque la habían echado del ejército, había tenido que irse por sufrir acoso sexual, que sin duda lo sufrió de un alto mando. Lo que jamás me imaginé es que años después Sánchez la metería de diputada a dedo, sacando a otros para colocarla a ella, y que años después me pondría verde a mí en La Sexta, en Conspiranoicos. Bien, Zaida Cantera. Pues ahora Zaida Cantera va a la tele, le preguntan por Santos Cerdán, el PSOE, el partido del que ha sido diputada, y dice esto. Jódete, ya era hora, porque has hecho mucho daño. No sé si me explico. Ahora se ve qué cara tienes. Porque a mi familia le ha hecho mucho daño. Porque se fue diciendo por ahí que a mí se me había quitado la portavocía de defensa porque iba a salir algo mío en la prensa. ¡Qué puta! Y hubo empresarios que se lo creyeron. Se puso en duda mi profesionalidad. Mi profesionalidad. Cuando he estado trabajando, he estado viajando, he estado... No por mí, no por el PSOE, por España, porque yo era la vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Bueno, no hace falta escuchar más. Si esta mujer es vicepresidenta de no sé qué de la OTAN, qué mal está la OTAN. Que ahora diga, jódete, Santos Cerdán, se van a matar entre ellos, ¿no, Vendala? Se van a degollar el uno al otro entre compañeros. Bueno, es que entre delincuentes no hay honor, por mucho que se diga en las películas lo contrario. Rancaño sabe más que yo. Zaida Cantero fue siempre un error de las Fuerzas Armadas en cuanto a la selección, porque se le vio desde pequeñita, desde entrar en la academia. Lo que pasa es que no hay narices muchas veces de poner los puntos sobre las íes. Zaida Cantera... Pero explica, yo he explicado un poco brevemente, pero es la historia, y la conozco, es Carmen Chacón comete un error y permite el acoso sexual a esta mujer en las Fuerzas Armadas. Bien, ¿cómo le calla la boca el PSOE? Dándole un puesto de diputada, colocándola en un lugar donde jamás debería haber alcanzado lugar, sin pasar los escalafones habituales. No, de cabeza, diputada a dedo. Es una manera de callar la boca, ¿no, Vendala? Es una manera de callar la boca a personas cuya moralidad de siempre fue cero. Albert, ese es el problema. Entre pillos anda el juego.
no solamente no pasó los controles democráticos que tenía que haber pasado, presentes unas elecciones, oye, y si la eligen, pues me parece muy bien, sino que es una manera de recibir un premio a un silencio que después, como vemos, pues no es tal, porque ahora se vuelve en contra. Estamos entre pillos, anda el juego, y desde luego entre delincuentes o pseudodelincuentes no hay honor, no hay palabra. Sí, sí. Cuando ven que el barco se hunde, pues las ratas lógicamente saltan. Ese es el problema. Ahora seguiremos con las ratas, tengo muchas hoy, pero Santos Cerdán, Rancaño, sigue apoyado por el PSOE. El domingo pasado se fue a su despacho del PSOE a retirar cosas, dice que fue a llevarse cosas, yo creo que fue a borrar discos duros, pero bueno, es igual. No ha entregó el acta, dice el lunes, pero aún mantiene el coche oficial que le paga el partido, el abogado se lo ha puesto el partido, lo paga el partido, el procurador lo paga el partido, es decir, alguien quiere que sea una dimisión controlada, ¿no? Vigilada. Bueno, por supuesto, Albert, mira, la prueba más evidente es que el abogado se lo paga el partido. Si el abogado te lo paga el partido, es decir, a aquella persona que el presidente del gobierno dice que la ha engañado, que la ha traicionado y que otros militantes insignes de este PSOE dicen que están avergonzados, ¿por qué le pagas el abogado? Claro. Albert, Santos Cerdán era el secretario de organización. El secretario de organización de un partido lo es todo. Cuando digo todo, lo es todo. Es el que conoce los trapos sucios, es el que intermedia en los conflictos, es el que promueve o cesa. Es decir, el señor Santos Cerdán era una persona poderosa en el partido. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo contigo en que ha sido una voladura controlada. Lo que ocurre es que, como decía el teniente coronel, esto es como en las películas de mafiosos, se van a destrozar entre ellos. Se van a destrozar. De hecho, las grabaciones que están apareciendo son tan terribles porque están grabadas entre delincuentes. No es el empresario al que le graban, no, son entre ellos. Entonces hablan con naturalidad. Mira una en el que Ábalos y Koldo deciden a qué prostituta contratan esa noche. Sí. Es así de bestia lo que digo. Ahora, elijan a quien elijan, la pagamos nosotros, ¿eh? Escuche, por favor. Pues si vienen estos, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, eso lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Inara, ¿cómo es? Ayana, que está bien, ya está perfecta. Está bien. Y la colombiana nueva. No, sí que quiere, la otra también. La colombiana nueva. Pero a ti te gusta más la Ayana. No, mira, la Carlota se enrolla que te cagas. Pues la Carlota se enrolla que te cagas. Toma por culo. Por eso te estoy diciendo. Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora la arreglo. Oye, por cierto, tu mujer. Le he dicho, oye, mira, por el tema de que el jueves te lleva... Y ahora, Koldo le dice, por cierto, tu mujer, como explicándole la coartada a la mentira que le ha dicho a su esposa, para que pueda pasar una noche con profesionales del sexo junto a Koldo y ella no sospeche. Este audio le habrá hecho mucha gracia a su mujer, aunque ya están separados, ¿no? Este es el nivel. O, por ejemplo, Pardo de Vera, presidenta de Adif, metida hasta el cuello, va a ser imputada y es posible que acabe en prisión porque sin ella la mayoría de adjudicaciones no hubieran tenido lugar. Coqueteando con Koldo. ¿Podrías conseguir una cita cuando puedas? Y luego. Pásame el contacto. Pásame el contacto. No, es que tengo que tomar magnesio o algo. Estoy vieja. Estoy vieja. Joder, te he visto con el traje de pantalones y está buenísimo. Con pantalones estás buenísima. Y así sigue la conversación mientras cierran un acuerdo para que le reciba uno de los constructores de la mordida. Por cierto, que me contaba Chela que todas las ofertas, es un oyente, todas las ofertas públicas de la adjudicación de la trama están por debajo del precio de coste. Es decir, es imprescindible, una vez te conceden porque eres la más barata, hacer una modificación de contrato en la que añades lo que de verdad cuesta más lo que se queda Koldo, Santos Cerdán, el PSOE. Es decir, el sistema, Rancaño, provoca la corrupción.
Sí. Porque ya saben que adjudican a empresas por debajo de coste, ¿no? Pero Albert, hay que informar a nuestros confidentes de manera muy clara. Esto no es posible sin la complicidad de altos funcionarios, de políticos locales y autonómicos y de empresas. Yo quiero, Albert, que se investiguen a todas las empresas que han pagado sobornos, por muy grandes que sean y por muy importantes que sean sus consejos de administración. Y me estoy refiriendo a Acciona, por ejemplo. Es decir, pero por ejemplo en Navarra no hubiera sido posible todas esas adjudicaciones sin la intervención directa del gobierno de Navarra y de su presidenta, la señora Chivite, que tanto lloraba. No sé si lloraba de pena o de miedo. Yo soy de la opinión de que lloraba de miedo. Y de todos los funcionarios que miraron a otra parte sabiendo lo que estaba sucediendo. Y ya por poner complicidades, en estos días me gustaría, Albert, también reivindicar tu figura y la de muchos como tú, que durante estos últimos años habéis sufrido insultos, amenazas y presiones, cuando esta patulea de sicarios mediáticos no hacían otra cosa que defender al gobierno. Es que en las últimas 24 horas me estoy muriendo de la risa. Parece que han descubierto el periodismo de investigación, Albert. No veas con qué intensidad están ahora mostrando las grabaciones. Parece que son ellos los que han sacado las grabaciones cuando antes de ayer estaban diciendo que eran falsas, que no existían y que eran bulos, fango y bueno, hoy es el día de recordar aquel escrito que firmaron un montón de periodistas diciendo que ya basta de acoso y fango contra Begoña Gómez por ser la mujer de Sánchez. Y ese informe nefasto, ese manifiesto ridículo, lo firmaron, entre otros, Silvia Inchaurrondo, Iñaki Gabilondo, Rosa María Artal, Maruja Torres, Ana Pardo de Vera, la hermana de la que acabamos de contar, Javier Gallego, Jesús Maraña, Rosa Villacastín. Oye, en esta lista hay gente que es amiga mía. Hay gente que es amiga mía. ¿Qué les pasó? ¿Qué ha ocurrido, Vendala? ¿Qué sucedió? Pues yo creo que sucedió lo mismo que con muchos otros, y ahí está la clave, lo ha dicho Rancaño, la estructura funcionarial es la que está también en el ajo, en la pomada, y es la que tiene que parar, porque son funcionarios, no tienen que tener miedo. ¿Qué les pasa a estos periodistas? Pues les pasa lo mismo, Albert, y tú lo sabes muy bien. Son la estructura, son realmente la correa de transmisión. Si dijeran no tendríamos estas grabaciones, porque estas personas que son el lumpen de nuestra sociedad no se atreverían a hacer lo que están haciendo. Es tristísimo ver a España en manos de semejantes personajes que son la escoria del mundo. Es terrible cómo los españoles aguantan esto. Vuelvo a lo que ha dicho Rancaño al principio. Tenemos el derecho, hay que ejercerlo, a la defensa feroz, pero feroz contra esta, ya no patulea, este lumpen, estos delincuentes terribles que encima se graban a ellos mismos para después poder hacer lo que están haciendo ahora, saltar del barco unos u otros según el pacto al que puedan llegar. Ese es el problema que tenemos. Y además, voy con un capítulo que creo que es importante y te doy la palabra, José Luis, y ha sorprendido a mucha gente que Ferreras critique a Sánchez desde que estalló el informe de la UCO. Miren, les voy a poner un momento de Ferreras 2016, cuando Sánchez hizo trampa en las primarias y puso la urna detrás del biombo. Escuchen y vean. Y tenemos la imagen de la discordia, esa urna que colocaban detrás de una mampara. Este es el momento, Antonio, que nos comentabas. De esa urna, es decir, Pedro Sánchez y los suyos, hay un momento en el que se levanta del Comité Federal. Todo el mundo piensa que va a ser un nuevo receso, que abandonan la sala y sin embargo se dirigen. No habían contado nada, han colocado una urna sin verificación, una urna que no tiene ningún control y por su cuenta y riesgo han comenzado a votar. Claro, el resto de los miembros del Comité Federal han dicho: ¿cómo se va a votar en una urna que nadie ha verificado, una votación que nadie ha organizado, sin control, sin interventor, sin orden del día, sin, digamos, gente que esté controlando la limpieza del proceso, los gritos, los insultos? Ferreras fue contundente contra Sánchez por la urna. ¿Qué pasó?
que luego ganó. Y le hizo masajes, entrevistas a medida, peloteo. Y ahora vuelve a ser contundente contra Sánchez. Viendo que este escándalo monumental puede crecer aún más, la pregunta es, ¿se puede resistir así? ¿Se puede resistir así con estas primeras respuestas del presidente absolutamente raquíticas, pobres, insuficientes? Que podrían sonar incluso a broma. ¿Cuál es la diferencia entre un Farreras y el otro? El del 2016 y este no creían que Sánchez gobernara. Ya sabe que Sánchez está amortizado. Y en medio, en estos 7 años, le han dado una cantidad de millones de presupuesto público a La Sexta por estar a su lado. Es decir, a lo mejor, Rancaño, lo que hay que hacer es ser muy crítico con todos para después doblegarte las rodillas a cambio de pasta. Albert, estos son arribistas y chaqueteros. Me recuerda la novela, lo de las bicicletas son para el verano, cuando se pierde la guerra y los pocos republicanos honrados o decentes que defendían una posición razonable son los que siguen con sus ideas y todos los radicales se cambian de bando y se cambian de chaqueta. Yeah. Son el trabajo de la UCO, Albert. Es que no pueden decir nada. Es que los audios son tan demoledores, son tan evidentes, causan tanta vergüenza a todos los españoles que no pueden decir otra cosa. ¿Qué es lo que hacen? Exageran el pose, Albert. Parece que los han descubierto ellos, cuando hasta hace 2 días los estaban negando. Pero quería comentar algo que estaba diciendo antes el teniente coronel. Estos audios es un insulto a la dignidad de muchos españoles que hacen el bien. Me estoy acordando de policías, de guardias civiles, de bomberos, de militares. Me estoy acordando de médicos, de enfermeros, de profesores, que son también funcionarios públicos, que cobran un sueldo, permíteme la expresión, de mierda en comparación con estos tíos. Y esta gentuza ocupa las altas magistraturas de nuestro país. Este tipo era ministro de Transportes Públicos, es decir, el ministro con mayor presupuesto. No puede quedar en una simple dimisión, Albert. Es decir, tienen que pagar los corruptos, los que colaboraron, los funcionarios, los que lo taparon, los cómplices que estuvieron mirando y engañando a la población desde los medios de comunicación. Hay que pedir responsabilidades. Bueno, mira, te añado uno más al saco. Risto Mejide, escuchen cómo masacraba a Ketty Garat. Te parecerá impropio. Seguramente te hubiera gustado más que nos inventáramos noticias sobre ti. Pero eso lo dejamos a medios como el tuyo. Un beso, Ketty Garat. Te queremos. Y por favor, no dejes de hacer estas entregas que nos están dando la vida. Desde que lo haces, aparte de que este programa ha subido bastante en audiencia, sí, la verdad que sí. Estamos pensando en enviarte, de hecho lo vamos a hacer, mira, lo he propuesto hoy en la reunión de guión. No vamos a hacer nada. Vamos a enviarle a Ketty Garat, por todo su trabajo, ímprobo trabajo que está haciendo, con todas esas insinuaciones no probadas, una cesta de Navidad con restos de todo. Mira, ala. Oye, pero ala, Antonio, ya nos hemos quedado. Así que a partir de hoy vamos a ir consumiendo esa cesta de Navidad y cuando queden los restos se la enviaremos a Ketty Garat. Porque como somos basura, pues le enviaremos lo que somos. De hecho, me ha pedido Risto que todo lo que tengo en el... Risto masacró a todos los que investigaban esta cuestión y luego cambió de chaqueta cuando vio que las cosas iban mal. Pertenece a ese grupo de chaqueteros útiles. Esto en todas las guerras los hay, Vendala. Siempre hay gente que cambia de bando a media batalla, ¿no? Sí. En cuanto huele que la batalla hace crisis, como se llama, cambian de bando. Pero es muy importante la palabra que ha dicho Carcaño. Vamos a ver, arribistas. Yo diría más. Son la misma calaña, tienen la misma calaña que Ábalos, que Coldo, que este, que aquel, que el otro. Son exactamente igual. Han intentado disimular, pero no lo consiguen, son exactamente igual. Y mañana harán lo mismo con la misma desvergüenza, cambiarán otra vez de bando en cuanto les interese por la pasta. Todo por la pasta, Albert. Todo por la pasta y por la fotografía y por estar en el candelero, ¿no? Ese es el asunto, nada más. Son también tan amorales como puede ser un Sánchez, un Coldo, un Ábalos o cualquier cosa. Vendala, hemos hablado de 3 periodistas, entre otros Inchaurrondo, Ferreras y Risto.
Los tres son millonarios haciendo eso en el mundo de la prensa. Los tres. La pareja Ana Pastor Ferreras, sin duda la más rica de España en décadas, pero Risto igual, y Inchaurrondo 580.000 al año. Es decir, genera beneficios ser arribista, funciona. Eso es muy grave. Eso implica la corrupción que hay en el Estado, ¿no? Claro, ahí está, y sobre todo con nuestros impuestos. Como hemos dicho muchas veces, el problema es que el dinero, cuando se está recaudando más que nunca, se está entregando y robando más que nunca. Ese es el problema. Y el español honrado, decente y trabajador, estos que te han llamado, estos que te siguen, Albert, sufre en sus carnes esta época terrible la que estamos viviendo. Esto se tiene que acabar, pero lo tenemos que acabar nosotros, los ciudadanos que sufrimos el envite de estas personas que les mueve nada más que la codicia. La codicia no tiene límite, Albert. Puedes tener $500.000, vas a querer $1 millón más. Puedes tener un Porsche, vas a querer un Ferrari. Porque son enfermos mentales, enfermos morales, enfermos espirituales. Son delincuentes. Y contra eso, lo único que cabe es lo que volvemos a decir otra vez en este programa por nosotros. La defensa feroz de nuestros derechos. Y feroz es una palabra que hemos empleado y que yo me adhiero a ella con toda contundencia. Si no, no se acaba con esto, porque hay una cosa importante, acordaros. Manual de resistencia. Fue lo único que escribió Sánchez de todo ese libro. Manual de resistencia. Por eso no dimite ni lo va a hacer. Este personaje, estos sátrapas, o se desecha o no se van, Albert, de verdad. Sí. Pero Albert, no tenemos que olvidar el tiro. Quiero decir, las responsabilidades hay que definirlas. En la defensa que tenemos que hacer los ciudadanos libres. Claro que está mal lo que hacen algunos de los periodistas en la televisión pública, pero ¿y el presidente y el consejo de la Radio Televisión Pública Española? Contra ellos es contra los que había que ejercer la oposición feroz. Este presidente que tenemos en la televisión pública es para mí un malversador. No se estará llevando dinero a su casa, pero está vulnerando todos los criterios y normativas de una televisión pública, empezando por la neutralidad política. Lleva insultándonos desde que accedió al cargo a más de la mitad de los españoles. Esto es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que la tal Pardo de Vera continúe en su puesto de trabajo. Es decir, es que es sorprendente. El señor Ábalos todavía es diputado y tiene choza oficial. Claro, es que no se van. Es que la mitad de los que aparecen en los audios siguen en su puesto de trabajo. Coche oficial, escoltas y sueldo público. Es muy grave. Miren, María Jesús Montero, ¿recuerdan lo que dijo de esta trama siempre? Personal y que complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego. Y ahora fíjense lo que dice. Me siento profundamente traicionada por el señor Santos Cerdán y me siento dolida y me siento indignada. Sí, por eso le pagáis el abogado, el procurador, el coche oficial. Venga, va. Señores, aquí estamos para contar verdades. Hay más en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Hemos recibido un mensaje de Rivka, nuestra fiel oyente desde Israel, mensaje que se ha interrumpido por la alarma de bombardeos. ¿Qué tal, Albert? Nada, feliz domingo. Aquí es que es laboral. Nada, que esto está pero cada vez más calentito. La verdad que no es lo mismo cuando te disparan con drones a cuando son cohetes, misiles, porque la destrucción es inmensa, las muertes, pues no todas las casas tienen mamad para refugiarse o les caen lejos o no se refugian simplemente y tienen la mala suerte de que les cae el misil dentro del edificio, entonces lo destruye todo. Aquí ya por el momento van
13 muertos, entre ellos 3 niños de unos 10 años, cerca de unos 300 heridos. Y bueno, suelen atacar en la noche, así de madrugada, a partir de las 11 de la noche, porque claro, la gente está un poco más indefensa, pero la verdad que no, esta sí que tiene respeto porque atacan las casas, o sea, a civiles. Así que bueno, estamos tranquilos, pero acaba de sonar la Alma Mater. Hasta luego. Llamamos a Rivka después por WhatsApp, me dice que está bien. A ver, Teniente Coronel Vendala, ¿a qué viene esta locura? Ver ahora de nuevo aquí a israelíes protegiéndose de las bombas de Irán. ¿Quién empezó esto? Bueno, está evidentemente que lo ha empezado el propio Israel. Eso no se puede negar. Que tú tengas un régimen que te sea hostil, que no te agrada, que sea el mal en persona, no te da derecho ninguno a ni siquiera con una agresión de su parte, y menos con una primera declaración de guerra que está obligada por derecho internacional, ni por una previa negociación, te da derecho a bombardear. Habría que ver también los muertos en Irán, también niños, y desde luego lo que ha dicho esta señora no estoy de acuerdo, porque si ha dicho que ha habido 13 muertos, entonces es que no están bombardeando objetivos civiles, sino que Irán lo que está haciendo, y se ha demostrado, es bombardear objetivos militares. Lógicamente hay lo que se llama daños colaterales, al que le pilla, le pilló. Las guerras hay que evitarlas siempre, porque da igual cómo se empiece. Sí, siempre acaba muriendo población civil. Pero ¿esto va a ir a más o no? No va a ir a más por dos cosas importantes. Primero, Israel ha intentado dos cosas: dañar el proyecto nuclear iraní, que en absoluto es de bombas atómicas por el momento y tardaría muchos años en tenerla, nadie se lo iba a permitir además. Ha intentado también sabotear las negociaciones de Estados Unidos con Irán, que iban por buen término en el aspecto precisamente nuclear, y desde luego lo que quiere es derribar el régimen iraní, que por mucho que nos desagrade, pues allá los iraníes. Eso es así. No va a ir a más, ¿por qué? Porque Irán no tiene la potencia de la que alardea, ni de la que se quiere sospechar, ni de la que nos dicen. De hecho, se está demostrando. Ha logrado tirar una serie de misiles, ha logrado hacer una serie de impactos, es todo tremendo, no cabe duda, pero está todo contenido. Y además, los grandes, los que manejan, en este caso Estados Unidos, Rusia, etcétera, están en permanente conexión para evitar que la escalada sea mayor. Es una cosa contenida, no es la primera vez que ocurre. Quedamos más tranquilos. Sí, no. Y de nada de Tercera Guerra Mundial, por favor. No lo digo porque cada vez que pasa algo así sale gente diciendo que ya nos vamos a ir de soldados a la guerra y ya me tienen un poco... No, lo que pasa al ver, Teniente Coronel, que también cada estado tiene su forma de hacer propaganda. Es decir, los palestinos hacen una propaganda muy eficaz en Occidente, e Israel, ¿qué hace con estos movimientos? Desviar la atención del conflicto de Gaza de una manera clara y evidente. Es decir, el Estado israelí también hace propaganda. Yo estoy de la opinión del Teniente Coronel. Es decir, son iconatos. Es decir, es como bravuconadas, pero no creo que vayan a convertirse en un... Me alegra que estéis de acuerdo. Vamos con la corrupción del PSOE. Opina Virginia, Valentín, Michel, María y Juan Carlos. Hoy estoy convencida de que empiezan los Juegos del Hambre en Ferraz. Se van a comer los unos a otros, y lo que más me gusta de todo esto no es que Sánchez vaya a dimitir, no esperamos ya eso. Queremos ver cómo se va pudriendo poco a poco. Yo no sé si se han fijado que el señor Ábalos debe ser por la ansiedad, el estrés de la situación que está viviendo, pero ha perdido muchísimos kilos, muchísimos. Alguien incluso ha dicho que se le está poniendo cara de carcelario. Creo que ahora es cuando más miedo deberíamos tenerle a Sánchez. No sé si se han dado cuenta lo que hacen las ratas cuando están acorraladas. Intentan matar antes de que las maten. Yo creo que Sánchez tiene dos pilares como los tuvo Hilde, y para él son Bolaños y Marlaska. Estos dos saben todo, de todo. Llevo ya años en los cuales cada trimestre se me humedecen los ojos cada vez que veo el pastizal que tengo que soltar al Estado vía impuestos.
También el coste de mi autónomo, que supera los 600 euros, y el coste de la seguridad social de mis empleados, que suelto todos los meses a la seguridad social. También cada vez que me viene la renta y tengo que devolver 6.000, 7.000 euros. Sí. Ahí sí que se me humedecen los ojos. ¿Y sabes por qué? No porque tenga que pagar impuestos. Se me humedecen porque mis impuestos, o los impuestos de todos, están yendo a una organización criminal. Ni más ni menos. Juan Carlos, es muy triste decir esto, pero es así. ¿Cómo podemos aguantar un día más sabiendo lo que son, sabiendo lo que han hecho? Llevamos 3 años diciéndolo. Ahora tenemos las pruebas. Y ellos pretenden que siga todo igual, que aquí no pasa nada. Me dicen que ahora cambian un ministro, ahora nombran no sé quién. Es igual, humo, humo y humo. A ver si nos olvidamos y pueden seguir robando 10 o 15 o 20 años más. Me decía Leopoldo del Prado, un oyente, me escribía un correo, dice: Albert, quieren presentarse en el 27 porque así les da tiempo. Tercera República, se cargan la monarquía, o sea, ya Venezuela, ¿no? Venezuela. ¿Ese es el plan, Rancaño? Sí, y además, Albert, hay que empezar a señalar a todos. No solamente es este partido del movimiento, porque el Partido Socialista es peor que el movimiento de la época de Franco. Hay que señalar a los hipócritas y mentirosos del Partido Nacionalista Vasco. Hay que señalar a los bilduetarras terroristas que les apoyan. Hay que señalar a los delincuentes de la banda del Puigdemont. Hay que señalar a los de Esquerra Republicana, que son golpistas. Hay que señalar a los comunistas de Podemos y de Sumar y toda esta patulea que son cómplices de esta situación, que no levantan la voz. Pero ¿a quiénes representan estos partidos? El problema, Albert, y lo dice muy a menudo uno de nuestros colaboradores, Pedro Gallego, es que puede haber alternancia, pero no alternativa. Hay que reconstruir el país, hay que reconstruir, hay que implantar un decálogo o un manifiesto de cosas a realizar, hay que cambiar la ley electoral, hay que garantizar la independencia del Poder Judicial, hay que evitar la partitocracia, es decir, hay que tomar 5 o 6 medidas para reconstruirlo, porque la podredumbre lo ha pringado todo. Si el problema es que dices, oye, ¿cómo han podido hacerlo? Porque están todos en el saco. Periodistas, funcionarios, los mecanismos de control, absolutamente todos a las mismas órdenes de los partidos políticos, Albert. Quiero que escuches a Víctor Vendala y me des tu opinión. No sé si tendrá algo que ver todo el movimiento de ayer del PSOE, pero estoy viajando por la AP68 dirección Zaragoza y llevo muchos kilómetros cruzándome con convoys militares dirección Burgos. Hay mucha gente que tiene ganas de ver convoys militares. Sí. Y de dirección Madrid. Sí, pero hay un problema también, y es el que estamos apuntando. Es que hay un artículo 8 que las Fuerzas Armadas quieren odiar. No quieren saber nada de él, porque les obligaría, y llevan ya décadas haciendo oídos sordos. Es tremendo también. No cabe duda de que las Fuerzas Armadas son también una representación del pueblo, de la época, del momento. Y yo tengo que decir con todo mi dolor que en las Fuerzas Armadas existe también lo mismo. Y así estamos. Y no cumplen. Y tienen mayor obligación que todos los demás, que ese autónomo que ha llamado, porque han hecho un juramento de defender a la patria contra todos, externos, si los hubiera, pero también internos. ¿Qué pasa cuando el problema, cuando el enemigo está en la presidencia del gobierno? Pues yo te digo lo que dijo alguien tan poco sospechoso como Mujica Argos cuando le preguntaron por el artículo 8 en el año 78. Oiga, y este artículo, yo tengo la declaración, está en el diario de sesiones. Pues mire, esto está puesto porque alguien en algún momento dado en España, tradicionalmente vemos que cuando el político, digamos, se le va la cabeza, alguien tiene que volver a poner cordura, sentido común, orden, dentro de la Constitución. Ese es otro de los problemas que tenemos también muy graves.
Eso dijo Enrique Mújica. En la Constitución, escucha a Tony J.M. Estrada, Fraguas y Pilar Baselga. Si la Constitución española ha permitido que lleguemos al punto en que hemos llegado sin que se cometan ilegalidades que impliquen la destitución inminente del presidente del gobierno y la convocatoria inmediata de elecciones, quiere decir que la Constitución o los padres de la Constitución no fueron unos ineptos o realmente lo que se creó, que es lo que yo pienso, se creó un escudo para el poder. La Constitución que tenemos fue dada por injerencia de los Estados Unidos y de la CIA, que fueron los que mataron al Carrero Blanco, como ha pasado en otros países, como pasó en los Balcanes, como pasó en Ucrania, siempre es la CIA. No pensemos que aquí en España no pasó. Y esa es la Constitución que tenemos. Una Constitución que solamente favorece el bipartidismo y que estaba hecha de primeras para que gobernara la derecha, pero los periodistas siempre fueron más listos. Es tan criminal y tóxica la partidocracia que la sociedad civil, el pueblo, se vuelve como sus dirigentes, indolentes y amorales. Valorar este episodio de máxima gravedad y elevarlo por encima de las víctimas de Valencia, de la negación del auxilio a ellas y a los afectados de ELA, es para reconsiderar el valor de la sociedad, de los periodistas, de la oposición, de los políticos y de los jueces. La sociedad española está enferma. Vemos la paja en el ojo de Sánchez y España entera tiene una viga enorme llamada partidocracia. No, la Constitución no fue redactada por patriotas ni por padres de la patria. Fue redactada a espaldas del pueblo español, a espaldas de lo que debería haber sido una asamblea constituyente, es decir, una asamblea nacional elegida por el pueblo español específicamente para la redacción de la Constitución. Por alusiones, Teniente Coronel Vendala, ¿la CIA acabó con Carrero Blanco? La CIA acabó con Carrero Blanco. Es hoy ya los estudios más avanzados y más profundos de aquel momento y de aquel atentado está clarísimo que tuvo mucho que ver. La ETA no tenía entonces la capacidad siquiera de utilizar ese tipo de explosivos. Eso es así. Hubo una injerencia manifiesta. Era una baza muy importante a jugar por parte de los Estados Unidos el futuro de España una vez muerto Franco. Y desde luego no iban a permitir que se les fuera de las manos. Eso es así hoy y hay que reconocerlo. Y es hora que vayamos aprendiendo. Rancaño. No, Albert, la partitocracia es el cáncer de la democracia. Es un cáncer que lleva creciendo 20 y tantos años, pero era un cáncer, nació con esas células cancerígenas que han ido reproduciéndose, lo han ido contaminando todo, han ido contaminando todas las instituciones y en estos momentos tenemos un verdadero problema político en España. No tenemos un régimen democrático formal, tenemos una partitocracia de poderes y además una partitocracia estatal, es decir, que la pagamos además nosotros con nuestros impuestos. Y era lo que te planteaba antes, ¿no? Que dice Pedro Gallego, ¿alternativa o alternancia? Es decir, yo lo que necesito es una alternativa para mi país, para que no se puedan cometer los mismos errores. Y claro, yo aquí sí quiero ser optimista, Albert. Yo creo que la sociedad civil siempre tiene mecanismos de defensa. Siempre. Es decir... Mira, Pedro Marco me escribe, me dice, quiero soñar que llegará un Superman, un Milei o un caudillo que despierte a los españoles y sobre todo a los percebes de sofá. ¿Crees que aún es posible? ¿Tú lo crees, Juan Carlos? ¿José Luis? Yo creo que el pueblo español tiene capacidad de respuesta y que tenemos que buscar la fórmula, cada uno, como he dicho muchas veces, desde nuestra posición, en nuestros sectores, pero tenemos que dar la cara, Albert. Todos. José Luis me dice ha llegado que el momento de dar la cara, todos. Sí, sí. Mira, hablando de cara, este amigo, José Carlos, dice, ¿por qué no vamos todos maquillados como Sánchez en la famosa rueda de prensa Moncloa? Sería una forma de protesta que aparecería en las televisiones de todo el mundo. O sea, a lo mejor... Es un ejemplo, pero, Albert, y muchas otras cosas. Hay que recordar, por ejemplo, yo voy a hacer ya, porque yo ya te dije que no me voy a ocultar en mi sector. ¿Te acuerdas hace unos meses el señor Almodóvar? Nuestro presidente, al que le llamaban Mr. Guapo. Sí, sí. ¿No siente vergüenza? ¿No sientes vergüenza? Perdón, Almodóvar. De vergüenza. Mire, el otro día estaba viendo la intervención de algunos actores hablando de las mentiras y siempre que hablaban de las mentiras iban directamente al presidente Trump. Y le digo, pero bueno,
¿Cómo que un actor español hablando de mentiras hace referencia al presidente Trump? Pues si tú tienes al number one, tú tienes al que no le dice ni la verdad, al médico, pero es en todo. Mira, fíjate, Albert, hace poco se ha estrenado o se va a estrenar una serie sobre ETA y estaban entrevistando a su actor, creo que en la televisión pública, y hablaba todo el rato de enfrentamiento y conflicto. Y yo decía, ¿y a qué enfrentamiento y conflicto se refiere este tipo? Es decir, porque yo no conozco ningún enfrentamiento ni conflicto. ¿Qué te quiero decir, Albert? Que durante mucho tiempo la sociedad civil ha mirado a otro lugar porque no quería tener problemas, por eso de no te metas en política, no, por eso de que la izquierda parece que tiene una posición moral dominante. Se acabó. Estamos en situación de emergencia nacional y la primera obligación que tenemos todos los españoles decentes es defendernos y expresar nuestras opiniones. Y claro que hay posibilidades de cambiarlo. De hecho, yo estoy seguro que esto lo vamos a cambiar, Albert. Estoy convencido. Escucha propuestas de MJ, Miguel, Juliana y Lidia. Yo creo que lo que se debería hacer es una manifestación en las sedes del Partido Popular exigiéndoles la moción de censura. Ya vemos que el presidente no se va, vamos, es que ni con lejía. Lo que hay que empezar es a retratar a todos los socios que tiene, a buchearles, a hacerles scratches, a ver si se les cae la cara de vergüenza de una puñetera vez. Quería proponer algo, ya que este sátrapa de Sánchez le da igual todo. ¿Por qué no vamos a los parásitos de diputados que tiene a su lado? ¿Por qué no los ponemos en evidencia? ¿Por qué no vamos a los lugares donde ellos hacen su día a día? No sé, las diputaciones, los ayuntamientos, por ejemplo, como García Paje, que mucho habla, pero no hace nada. ¿Por qué no vamos a esos ayuntamientos, que los confidenciales vayamos a esos ayuntamientos y les digamos un cartel de saca los pies ya de la basura en la que estás? Yo mi propuesta es, si nos tenemos que proteger un poquito, lo de eludir impuestos, todo lo que se pueda, se debería hacer. Vamos, estamos todos de acuerdo. Y luego quiero escuchar a Rosa. Rosa me dice, y es verdad, no lo hemos comentado suficientemente. Hubo una concentración el viernes noche convocada con Vox. Y fue muy bien, pero pasó algo. Cuando los políticos se fueron, la policía atacó a manifestantes de forma indiscriminada. Hay que decirlo también. Rosa. Acabo de ver las imágenes de la manifestación que convocó Vox ayer viernes 13. La verdad es que eso sí fue una manifestación, ojalá hubiera estado allí, lo que pasa es que he ido lejos, donde la gente se pudo expresar, donde la gente pudo gritar el enfado que tuvimos todos. Y luego he visto las imágenes que se te cae el alma a los pies, la verdad, de cuando se fueron los políticos, la policía arremetió contra la gente, primero la dispersó, pero luego empezó a cargar pues con lacrimógeno, pelotas de goma. Un señor le dio un ataque de epilepsia, que casi se muere el pobre hombre, vi las imágenes, vamos, es que te dan ganas de llorar. Tiraron una pelota de goma a un señor que estaba en el suelo, gases lacrimógenos, que vi una señora como se tapaba la boca, pegando palos a los chavales. Los policías que salieron ahí es la policía del Estado, la policía de Marlaska. Ahí están viendo imágenes de lo que sucedió, muy desagradable y muy violento. Esto yo no acabo de entender, Vendala, ¿qué miedo tienen? ¿Qué creen? ¿Que de verdad golpeando y con gases lacrimógenos esto se aplaca? Yo creo que es todo lo contrario, crearán el efecto contrario. Hay gente que está tan al límite que al final acabarán cogiendo otra arma a ellos, que es lo que hay que evitar, ¿no? Claro, pero a mí me ha parecido oír a los seguidores algo muy interesante. Me recuerda al 2 de mayo. El 2 de mayo es lo que va haciendo falta en España. Cuando hablan de ir allí y pintarse no sé qué, es el 2 de mayo. El 2 de mayo es lo que hay. Lo que ocurrió el día 13, el viernes, es que no nos olvidemos, los sátrapas, los dictadores, los tiranos se mantienen siempre, en definitiva y al final, por dos fuerzas, las policiales y las armadas. Ojo, que confunden disciplina, obediencia con sumisión. Y ese es el problema. Es decir, tú no tienes por qué disolver una manifestación que era pacífica
porque se han ido los políticos y te han dado una orden que en ese momento tú no debes obedecer, porque no ha lugar. Cuando lo obedeces, te estás sometiendo. Y me refiero a una parte de la policía, con una parte de las Fuerzas Armadas, que no acaban de enterarse de realmente cuál es su función en una situación, en un momento de España como el que estamos viviendo, tan terrible, tan tremendo como este. Ese es el problema también, Luis. Aparte, Albert, teniente coronel, que ningún funcionario tiene la obligación de acatar órdenes ilegales. Claro. Ningún funcionario. Ninguno. Claro. Empezando por Pardo de Vera, ¿no? Claro, o sea, si la manifestación es pacífica, y no hay una previsión de desbordamiento ni nada por el estilo, la policía no tiene por qué intervenir. Pero no solamente lo digo en el terreno policial, en cualquier terreno. Ningún funcionario tiene que acatar una orden ilegal. Nadie. Se lo diga quien se lo diga. Nadie te puede decir, mira por otra parte y cuela esta en la lista de personal, o tacha esta de la adjudicación de la obra que se lo vamos a dar a esto. No. Si tú haces eso, eres cómplice y estás cometiendo un delito. Es más, no es posible esta casta de ladrones sin la colaboración de estos funcionarios. Sí, señor. Nos vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos mensajes. Un saludo para todos. Estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial. Aquí recibimos esos mensajes y esas opiniones, como por ejemplo el de Mer Sánchez, que dice que Aldama dice y comentó que tenía un sobre famoso donde él implicaba realmente y directamente a Sánchez, que también tenía 52 vuelos a la República Dominicana en los cuales también iban y sabían quién iba en dichos vuelos. Es más, también mencionó, nos comenta algo de Zapatero y se pregunta ¿por qué no saca Aldama ya de una puñetera vez todo lo que tiene y salva a España? Juan dice que parece mentira el teatrillo que se montó el otro día, incluso comentando que lo maquillaron y muy bien para parecer más demacrado y dar más pena. Este es capaz de cualquier cosa menos de salvar a España. Emilio dice que Sánchez empezó siendo un presidente ejemplar, pero ha destruido absolutamente España, solo por tener más dinero y por tener soberbia. Ha dado privilegios, de hecho, a quien no debía. Así vamos. Emilio dice que la secta, como la llama todo el mundo, hizo el otro día un ataque a Bolaños. La secta hizo un ataque a Bolaños, con lo cual Bolaños está acabado, nos dice Emilio. Se espera su dimisión inmediata. Si ellos lo dicen, seguramente será así. Luis dice que no se puede esperar nada positivo de un oscuro chanchullero que plagió su tesis doctoral y se hizo con el liderazgo de su partido con malas artes. Esta cuadrilla de ladrones no conoce límites y el muy cínico no consigue admitir hechos clamorosos que espero en algún día, alguna vez, acarreen una buena condena. Por otro lado, Luisa dice que si recordamos que Zapatero dijo en su momento que tenía plena confianza en Cerdán. ¿Qué pensará en estos momentos? Nos comenta. El grado de delictividad que tenga una persona es proporcional al grado de confianza que Zapatero tenga en ella. Y por otro lado y último, me ha parecido interesantísimo, un amigo nos dice: mi querido Albert, con programas como el suyo están despertando a mucha gente. Doy fe que su programa lo están escuchando en toda América y en Venezuela usted es muy famoso. Dios le bendiga. Y con esto ya lo dejamos, Albert, pero sí recordar que esta semana tenemos también un directo, que próximamente diremos Jueves. El invitado. Ya saben ustedes que son a las 10 de la noche, 9 en Canarias, y que les esperamos a todos con grandes opiniones y grandes comentarios. Gracias, Albert. En Venezuela me quieren mucho y me tienen la imagen puesta en la pared, entre ellos Maduro, Delcy Rodríguez, no les quepa duda, me tienen en sus pensamientos. Tengo una historia con la que quiero acabar y luego tengo a Pablo Cambronero, que os va a cabrear mucho, porque la cantidad de dinero que seguimos malgastando, por ejemplo, en Venezuela, acabamos de prestar más dinero a Venezuela, os va a sorprender. Pero la mayoría de nosotros no sabíamos quién es un señor llamado Stefan Soriano. Es director general de diversidad de la Generalitat Valenciana, del equipo de Mazón y del PP, con la que está cayendo, con el golpe de Sánchez, con la corrupción y con lo que tiene Mazón sobre su cabeza, que son un montón de muertos en las riadas.
no se le ha ocurrido otra cosa a este señor cargo público que casarse consigo mismo. Ha hecho una boda sin novio, ni novia, ni novie, pero con narrativa. Ha invitado un montón de gente y ha empezado a hacer un discurso, celebrar la familia, el amor, la vida, y ha hecho eso, se ha casado consigo mismo porque dice que bueno, que por qué no, que él tiene derecho a casarse consigo mismo. Quería que le dedicaras unas palabras tú, Rancaño, como valenciano, ya que le pagas el sueldo con tu dinero. Yo voy a ser muy directo. Este es un gilipollas al que habría que cesar directamente, y no voy a perder un minuto más de mi tiempo. ¿Sabes por qué, Albert? Porque estoy seguro que me vas a permitir hacer lo que voy a hacer. Estoy harto de hablar de esta chusma que no representa los valores de nuestra patria ni la fortaleza que tienen nuestros compatriotas. Me gustaría, Albert, recomendar a todos los confidenciales de corazón esta novela que acabo de leer. Es Llueve sobre Incharrondo. Es una novela que se lee del tirón. A mí particularmente me ha emocionado. Y aquí sí hay españoles de verdad. Un grupo de guardias civiles que durante años estuvieron combatiendo con todas sus fuerzas contra los terroristas. La novela describe uno de los sucesos históricos más importantes, como fue el descabecimiento de la banda terrorista ETA, de la cúpula de ETA, cuando cayeron el Paquito y otros. El cuartel de Incharrondo. Pero es que lo que hacen los guardias civiles, ¿sabéis, teniente coronel, que utilizaban a su propia familia para algunos operativos, a sus mujeres y a sus hijos? Lo sabía. Guardias civiles, muchos de ellos olvidados. Muchos de ellos que se tuvieron que marchar porque empezaron con las acusaciones del GAL y etcétera. Es decir, el libro es estupendo, Albert. Y, por cierto, escrito por Juan Manuel Fernández Millán y Francisco Hermida Bouzas, este último guardia civil. Si un día sacas un huevo para entrevistarle, yo te lo agradecería muchísimo, porque estos españoles y estos funcionarios sí merecen la pena y sí representan la España que al menos yo, y estoy seguro que vosotros, queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Claro. Querido Rancaño, querido Vendala, me voy a saludar a Cambronero. Un abrazo a los dos. Gracias, amigo. Hasta luego, Albert. Hasta luego, teniente coronel. No se olviden que se pueden apuntar a la cena de Confidenciales 24 de julio, pero no queda tanto, ¿eh? Ahí estará Vendala, ahí estará Rancaño, ahí estarán todos los confidenciales que quieran estar con nosotros y grabaremos por primera vez en la historia del programa un programa cara al público y podréis participar. Correo electrónico lo estáis viendo, albertcastillon7@gmail.com, y cenamos juntos. Que por cierto, el hotel donde se celebra, que saben que es 1881, pertenece al grupo Vichy Catalán. O sea que no les faltará un poquito de Vichy en la mesa, eso seguro. No dejen de refrescarse, que las temperaturas suben. Vichy Catalán, el refresco del verano. Estás escuchando Castillón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. La convocatoria de huelga general está ahí y queremos además sumarnos a ella a la vez que jueces y fiscales. Hay una hormiga que está repasando el dinero público, cómo se está malversando, mientras usted y yo hablamos aquí y ahora se paga el impuesto del IRPF del año o los IVAs.
buena parte, un pellizco inmenso de ese dinero se va a lugares donde no debería. Y no tengan ninguna duda que hay una parte de él que acaba en el bolsillo de alguien interesado, sea para financiar a su familia o al partido que lo da. Esa convocatoria de huelga estaría más que justificada. Pablo Cambronero, Policía Nacional, ¿cómo estás? Exdiputado, ¿qué tal, amigo? Muy bien, Albert, como siempre te digo, encantadísimo de estar contigo aquí de nuevo para dar datos y bueno, cabreados ya estamos, así que no voy a cabrear. Eso sí, eso sí. Oye, ¿la huelga la apoyas? Sí, de hecho lo he hecho públicamente en redes. Creo que no hacer nada no es una solución. Dejar que jueces, por ejemplo, valientes, emprendan la acción ciudadana que tenemos que hacer los ciudadanos no es una solución tampoco. Y bueno, creo que hay que intentar sumar a los máximos colectivos posibles y emprender acciones para que el gobierno tenga una clara evidencia de que la sociedad no está con él y empujemos entre todos a que haya una solución a este problema que ya está más que enquistado. Por lo tanto, sí, creo en la huelga, creo que tiene que hacerse, es un instrumento legítimo, constitucional, y que creo que además la oposición tiene que liderar y ponerse manos a la obra porque vamos tarde. Estamos de acuerdo, estaremos ahí en la trinchera para convocar esa huelga, acabe como acabe, pase lo que pase, pero hay que hacer algo. Bueno, Pablo, después de lo descubierto por la UCO y lo que va goteando una investigación en la que a mí me dicen solo ha salido el 20%, no quiero pensar el resto, lo que hay ahí. Tú ya denunciaste chanchullos que no entendías. Por ejemplo, Adif, yo tengo aquí un documento tuyo, una pregunta que hiciste en el Congreso siendo diputado, en el que preguntas por qué una empresa que se llama Obras Públicas y Regadíos le adjudican 3 obras de Adif. ¿Te contestaron alguna vez? Me contestaron como contesta el gobierno, con la nada más absoluta. No me dijeron absolutamente nada interesante, pero sí que es cierto que esta información, y hay que decirlo, venía desde dentro de Adif, porque cuando ostentábamos el cargo del Congreso, el acta, recibíamos información de muchos tipos, y esto venía de una propia reclamación en el buzón interno de sugerencias de Adif, que intentaron tapar de mala manera, pero que nos llegó al Congreso, que solicitamos una comparecencia de la ministra entonces de Transportes, pero desgraciadamente, como a menudo nos pasaba, la mesa del Congreso no tuvo a bien celebrar esa comparecencia con ese dato, que además es un dato que apuntaba fatal y que, bueno, que hemos vuelto a retomar para que la UCO tire de ese hilo, porque ese hilo fue muy potente y generó muchos nervios en su momento. Adif y Pardo de Vera, su presidenta, fueron pieza fundamental, según el informe de la UCO, para pagar las mordidas, para que las empresas se adjudicaran a los que pagaban mordidas a los cargos públicos del PSOE y al ministro. Hay otro caso que es Acciona. La empresa Acciona de construcción es la que más obra pública recibió con la trama y la que más repartió mordidas. De hecho, antes de llegar a Moncloa, ya lo contamos aquí, quedaban en un bar de Pamplona y les daba el porcentaje en un sobre, en efectivo, en billetes. Tú también preguntaste en 2023 por qué Acciona tiene un trato de favor. ¿Dónde tenía ese trato? ¿En qué países? Bueno, pues efectivamente preguntamos en su día, también publicamos, porque vimos, a raíz de mirar los datos de la Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo, Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECI, pues vimos que para Filipinas y para algunos otros sitios ahí van cantidades grandes de dinero, en este caso sí que eran más grandes que las típicas de 100 y pico mil, ¿no? Estas eran ya cantidades de 600.000 euros para arriba, incluso proyectos más grandes, que iban a Acciona. Y los sitios eran muy curiosos porque encontramos varias en Filipinas con bastante dinero y encontramos varias también en Panamá, que recordamos que Panamá pues, es un paraíso, ¿no? Es un presunto paraíso fiscal, aunque bueno, se ha ido un poquito, vamos a decirlo así, blanqueando con el tiempo, pero eran dinero que se iba a esas empresas, a esa empresa, concretamente Acciona, para invertirlo en cooperación internacional al desarrollo en esos países. Por lo tanto, bueno, lo publicamos, lo hicimos público en su día y vimos que era una cosa bastante extraña
y que, bueno, pues que la ciudadanía tenía que saber ese dinero. Oye, Hubo pero muchas reacciones en su momento, pero nadie tiró de ese hilo tampoco. lo de Panamá, si tú envías un dinero a Panamá y en lugar de ir a donde debe, va a una cuenta privada, para empezar, nadie rastrea este dinero que manda ECIT y luego esa cuenta es secreta. Eso no lo va a abrir ni con una orden judicial española, ¿verdad? Eso está blindada. Claro, a partir de que sale de nuestras fronteras, nosotros dependemos del estado receptor y de la transparencia que exista en ese estado receptor. Por lo tanto, mucho me temo que no vamos a saber absolutamente nada más de ese dinero, salvo que ha salido de España. Al menos así lo certifica Hacienda en su base de datos. Y bueno, pues piensa mal y acertarás. En este caso podemos aplicarlo casi al 100% del dinero que estamos viendo que sale. Imagínate, yo doy a ECIT un montón de obra pública. Está demostrado por la UCO, yo doy a Acciona un montón de obra pública. La UCO demuestra que Acciona pagaba mordidas. Bueno, que mejor que decir, en lugar de darme otro sobre, te vamos a dar una acción a favor de la sequía o las placas solares en Panamá y me lo ingresas a tal cuenta. Y ya está, es así de fácil esto. Espero que se investigue. Mira, con el CIS de Tezanos acertaste, ¿eh? La pasada semana me dices que le aumenta 5 millones el presupuesto del gobierno. Oye, se dispara el PSOE 7 puntos en la siguiente encuesta. O sea que nos sale cada punto casi a 1 millón, ¿no, Pablo? Es que, sí, yo lo calculé. Cada punto de disparo de subida del PSOE nos cuesta 1 millón de euros de partida extraordinaria del Consejo de Ministros. Es alucinante. Qué poca vergüenza. No se esconde nada, o sea, ya es una cosa. Además pone el ente autónomo del Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Pero qué autónomo? ¿Pero qué autonomía es esa? La vida de Tezanos ha sido autónomo. Oye, un par de detalles que me dan mucha pena. Venezuela. ¿Estamos dando dinero a Venezuela con un Nicolás Maduro agarrado al poder que manipula las elecciones y encarcela y tortura opositores? Sí. AECID previó hay varias partidas, pero hemos publicado concretamente una de 200.000 euros en 2024, finales, cuidado, que es hace nada. Hay poco. Y eran para mantener la educación y para fomentar que no haya abandono escolar en Venezuela, lo cual es irrisorio sabiendo que cómo se educa en Venezuela, cómo está todo. Que no tienen que comer los críos. ¿Qué abandono escolar? ¿De qué me hablan? Pues es 200.000 de nuestros impuestos, Albert, 200.000 euros van ahí. Ese es el objetivo. Suena bonito cuando lo lees, pero dices, es que están enviando dinero a Venezuela, que tiene todas las sanciones del mundo por parte de la Unión Europea, y nadie dice nada. Es una cosa alucinante. Pero señores, es que tienen sanciones porque enviamos dinero público español ahí, sabiendo que van a hacer lo que sabríamos, Ni lo sabríamos si no lo cuentas tú. Y luego lo de Guatemala, explícamelo. Bueno. Señores, hay un lago en Guatemala donde ha ido a parar 1,5 millones de sus impuestos. ¿Me explicas? Te explico. Guatemala. Bueno, hay un lago que tiene un nombre de Petén e Itzá, un nombre muy maya. Pues tiene ese nombrecito y sus alrededores y tal tienen que transicionar a verdes. ¿Perdón? Cuidado. Sí, es una transición a verde de un lago y sus alrededores. Es decir, yo entiendo que cuando una piscina transiciona a verde porque está hecha un asco y está sucia. No entiendo. ¿Nos cuesta 1,5 millones transicionar a verde un lago en Guatemala? 1.527.000 euros para ser más concretos. Y bueno, yo lo comparaba con lo que ha pagado, por ejemplo, Alcaraz, que acaba de ganar Roland Garros, de impuestos por ganar precisamente ese torneo, que son 1.100.000 y pico. Pues estos, si le sumas 400.000, los impuestos que ha pagado Alcaraz por ganar Roland Garros más 400.000 euros se nos van a la transición a verde del lago de Petén e Itzá en Guatemala. De verdad, lo sorprendente, Pablo Cambronero, es que no es noticia, no lo publica nadie, solo lo cuentas tú, lo contamos aquí, se mueve en redes. Hay gente que no nos cree y cada vez que apareces yo publico el documento que es público donde está lo que tú defiendes.
Y el último dato que me da un poco de terror, porque en 4 años España, el gobierno español, ha ayudado a Palestina en 68 millones de euros. ¿Cuánto de ese dinero ha llegado al pueblo de Palestina y cuánto se ha quedado en Hamás, organización terrorista? ¿Cuántas armas se han comprado con ese dinero? ¿Eso lo podemos saber, Pablo? No lo podemos saber. Efectivamente, como tú has dicho, 68 millones de euros desde 2020 a 2024 en subvenciones dinerarias sin contraprestación. Cuidado, porque es más dinero. Estamos hablando que el FONPRODE, en préstamos de Estado a Estado, en inversiones, en fondos de inversión y en otro tipo de productos financieros, ha entregado más dinero a Palestina. Cuidado que no son 68, son más. Pero es que además hemos detectado que desde finales de 2024, más o menos, desde que lleva en vigor la guerra un poquito más, las partidas han aumentado considerablemente con todo lo que tiene que ver a Palestina. Todos sabemos que solo hay una ONG que tiene permitido entregar ayuda humanitaria y estamos viendo que nosotros empezamos a dar partidas de 600.000 euros a muchísimas organizaciones, Cruz Roja, Save the Children, Medicus Mundi, cientos, pero además en unas cantidades salvajes. Por ejemplo, la UNRWA, cada vez que recibe algo son más de 13, 14 millones de euros, cada vez que recibe algo y lo recibe regularmente. Quiere decirse que ha aumentado el ritmo con el que estamos mandando dinero, con el, vamos a decir, la excusa de Palestina y evidentemente no tenemos pruebas de dónde va ese dinero, salvo que querramos confiar en todas esas ONGs y en todas esas organizaciones, cosa que los hechos, desgraciadamente, han demostrado que no podemos confiar mucho en ellos. Por lo tanto, bueno, es dinero público, estamos aumentando las partidas y nadie dice nada. Pablo, tú que sabes de esto y llevas años revisando cada euro y no paramos de malgastar, de tirar, de llenar bolsillos. Después de conocer el informe de la UCO, ¿te queda alguna duda de que o la totalidad o parte de ellos se va a bolsillos particulares o a financiación del PSOE? Si es más difícil, solo doy este dato, si es mucho más difícil, vamos a decir así, presuntamente robar con dinero público entregado en España, imagina lo que puede estar pasando con lo fácil que es entregar dinero público en el extranjero. Sí, sí, sí. Si donde no los controles aquí, no existen. En 11 años no les han pillado aquí. Imagínate quién va a irse a Panamá, a Filipinas, ¿verdad? A buscar. Nosotros nos iremos al final. Bueno, el otro día lo decías en broma, vamos a ir a Filipinas a averiguar, y una oyente venezolana dice, no se os ocurra ir a esos países que no saldríais vivos. Tiene razón. Pablo Cambronero sigue en la batalla. Gracias por estar ahí con tus hormigas, revisando lo que nadie mira. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Albert. Como siempre es un placer estar contigo y agradecerte la labor que haces de difusión de todo este trabajo. Es mi deber, es mi trabajo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Y muchísimas gracias a gente como David por decir cosas como esta. Hola Albert y compañía. Un saludo a todos y muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Un confidencial por aquí y os sigo todas las mañanas. Me dura el programa hasta el mediodía y a veces más porque soy un autónomo y no paro durante el día y aprovecho para ir escuchándote en el coche. Lo pongo en la radio del coche y te voy escuchando. Entre cliente y cliente te voy escuchando, Albert, y la familia de Confidenciales. Ole, entre cliente y cliente, viva los autónomos, yo también lo soy. Nunca nos ponemos malos, ¿eh? Bueno, y señores, Alihandan ha hecho una camiseta que me ha gustado mucho. Es una cara, vean, amigos de YouTube, la mitad cara de Sánchez, la mitad de Feijóo, y es que parecen la misma persona a veces, ¿eh? Uno se confunde. Bueno, y Iberian Son ha vuelto a crear algo muy especial en redes sociales con los bulos. Fantasma matando al presidente es un tremendo bulo. De un alto cargo al presi amenace es un tremendo bulo. Una bomba lapa en el coche del presi es un tremendo bulo. Pero no importa, ellos te lo cuentan siendo un tremendo bulo. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón? Pedir perdón, pedir disculpas. Bulo.
bueno, tiene su ritmo veraniego, ya parece que lleguen las fiestas por aquí. Bueno, y foto que me ha gustado mucho y que se ve a Sánchez de espaldas y dice: no estás solo, nos tienes detrás. Pero abajo pone la UCO. Ahí lo dejo. Y bueno, Abraham, por favor, que tengo otro de Abraham que es muy bueno, este maravilloso amigo de Tenerife. Y Abraham habla del futuro. Hola. Quizás puedas tener la sensación de que este año las cosas no van como tú pensabas. Tu bolsillo se vacía un poquito más rápido, tienes la sensación de que trabajas el triple o el doble y que incluso percibes menos sueldo al final porque suben los impuestos, son más caros y más numerosos, y que también rellenas formularios para todo y pides permiso para todo en la administración, básicamente como si fueras un ser que está castigado y que es culpable de vivir. La buena noticia es que este año todavía es peor, mi niña. Prepárate porque este año con este... Somos confidenciales. La buena noticia es que este año aún es peor con este. Se te entiende todo, querido Abraham. Amigos, mañana más. Y por cierto, otra vez, gracias a la gente de Tenerife por el cariño que me mostraron. Hay muchos confidenciales en esa bonita tierra. Un beso a todos. Hasta mañana, confidenciales. Todos confidenciales. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Castillo y demás, muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.